EWTN, el esplendor de la verdad. Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. So please pray together with me our EWTN family prayer. Today we pray for those with autistic children. Heavenly Father, we adore you, the Father of us all. We ask you to assist those families with an autistic child. Give these parents wisdom and angelic help in their care for their children. Help the child's siblings to be patient and to grow in self-giving love. Grant these families your special support and give them friends who understand and love them. Most merciful Father, give light to scientists and doctors so that they may find the solution to autism. Through Christ our Lord, amen. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo. Lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una locura. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos tus caminos. Que expliquen tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo con todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya, Un gran profeta ha surgido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Hoy en la primera lectura tenemos el contraste de San Pablo en la primera carta a los Corintios del espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Y nos dice muy claramente, como cristianos, no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu de Dios, que describe las realidades espirituales, y somos juzgados por el espíritu de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos un nuevo conocimiento, una nueva forma de ver las cosas, una nueva capacidad de juzgar y discernir las cosas, no mediante algo que proviene de nosotros, sino algo externo. Así pues, a menudo en el cristianismo hoy es como si estuviésemos tratando de usar a Dios para que encaje en nuestras vidas y no aprovechamos esta renovación que Él quiere darnos. Podemos decir en cierto sentido que esta es el propósito de la misión de Cristo. Ayer la lectura, si no hubiésemos celebrado el Día del Trabajo, hubiéramos leído la primera parte del Evangelio según San Lucas. Este es el capítulo 4, cuando se para en medio del comienzo de su ministerio público y habla acerca de ser el cumplimiento del profeta Isaías, de que Él es el quien recibió la unción del Espíritu Santo para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar, para que los pobres reciban las buenas nuevas. Así que Él es el ungido, el Santo de Dios, es plenamente Dios y por supuesto Él concede el Espíritu Santo, y podemos decir que la meta de su misión es darnos ese Espíritu Santo. Esa es nuestra salvación, nuestra santificación. Así pues, ayer la lectura, Él se levanta, pone de pie en la sinagoga y dice eso, y dice, los desafía, así como nuestros padres persiguieron a los profetas antes que nosotros. Esta es una época de cumplimiento. Ahora, reciban este mensaje: yo soy el que ha sido profetizado que había de venir. Y lo quieren desbarrancar, pero Él se va caminando a través de la multitud. Así que Nazaret está al pie de una colina y se va a Cafarnaúm, que está a orilla del mar, y realiza un gran exorcismo y todo el mundo se queda asombrado y dice que Él habla con autoridad y obra con autoridad y poder, ordena a los espíritus inmundos y ellos obedecen, y esta noticia se esparció por todos los lugares de la comarca. Tiene una nueva autoridad, un nuevo poder, porque es ungido con el Espíritu Santo. Y el Papa Benedicto lo describe, él habla de esto como el que da la ley, no solamente alguien que interpreta la ley. Había expertos de la ley, los escribas, los letrados y fariseos que hacen comentario, pero Él es el que da la ley. Él da la interpretación auténtica por el Espíritu Santo. El Papa Francisco ha hablado a menudo acerca del espíritu del mundo, del cual habla San Pablo hoy. Le llama una
mundanidad espiritual. Y él cita al cardenal Bevilacqua y usa este vocabulario de él. Y que utilizo algunos pensamientos del Papa Francisco acerca del Espíritu de Cristo que hemos de tener. Cuando dice, el Espíritu del mundo nos lleva a la vanidad, la soberbia, nos desafía, el Papa Francisco nos desafía a deshacernos de cualquier espíritu mundano en la Iglesia, de deshacernos de cualquier acción que no sea a favor de Dios o que no provenga de Dios, deshacernos de los miedos de abrir las puertas y salir a encontrar a todos, especialmente a los más pobres, a los más necesitados, sin espera. El espíritu del mundo es egoísmo y solamente quiere proteger lo que uno tiene, guardar lo que uno tiene, quedarnos en nuestro propio bastión. Pero él habla del Espíritu de Cristo, que empujó a Cristo al desierto, donde sufrió tentación, el mismo Espíritu que lo empuja a cumplir la voluntad del Padre para nuestra salvación, y ese Espíritu de Cristo debe estar en nosotros. La Iglesia esencialmente es misionera por su naturaleza, y nos dice, ciertamente no hemos de perdernos. Esa es una frase larga del Papa. Dice, hemos sido llamados no a perdernos en el naufragio del mundo, sino a cargar con testimonio la luz de Cristo, la verdad del Evangelio, incluso en la oscuridad, en donde uno no es capaz de ver, en donde uno puede tropezar. Uno debe deshacerse de la aparente seguridad que dan las estructuras, que son necesariamente importantes, pero nunca deben oscurecer la luz que llevamos dentro, Dios. Él es nuestra fortaleza. Debemos deshacernos de lo que no es esencial, porque nuestra referencia es Cristo. La Iglesia es Cristo. Frecuentemente desafía al clero y a la jerarquía de la Iglesia a que no nos escondamos detrás de las estructuras. A veces pueden oscurecer o hacer que el Evangelio sea más difícil de comunicar a los demás, sino que tengamos, y aquí está citando a San Juan 23 al decir que debemos reducir todas las cosas a lo más simple, a lo más tranquilo, para ser eficaces y poder comunicar este Evangelio a los demás. Pero todos podemos atascarnos en nuestras propias visiones, en nuestra propia forma de hacer las cosas, en nuestra propia seguridad, en nuestra propia zona segura, y no salir a predicar ante el mundo. El Papa Francisco nos desafía a que tengamos cierta inquietud de compartir el Evangelio. El Papa Emérito Benedicto dijo lo mismo, que un sacerdote debe tener cierta inquietud, que nunca esté satisfecha con lo que hacemos o con lo que tengamos, sino que siempre busque dar más, compartir más y ser más generoso. Al final, la mundanidad espiritual se trata del egoísmo, se trata de obrar para el bienestar propio, obrar solamente para la satisfacción propia en lugar de para la gloria de Dios, vivir solamente para uno. Esa frase me llamó la atención, obrar para la propia satisfacción. A menudo podemos enfocar la fe simplemente pensando en lo que Dios puede hacer por nosotros, cómo va a cumplir con nuestras necesidades, cómo va a mejorar nuestras vidas, cómo tener tranquilidad en mi propia alma solamente. Pero el enfoque sigue estando solamente en nosotros, no en Dios, ni en lo que Él nos está llamando a hacer, en nuestra vocación, en cómo ser generoso con el prójimo. Podemos ser muy egoístas con esa actitud. Y en la alegría del Evangelio, el Papa Francisco escribe, la mundanidad asfixiante solamente puede ser sanada al respirar el aire puro del Espíritu Santo. Nos libera del egoísmo, revestido de una religiosidad externa, ausente de Dios. No nos permitamos alejarnos del Evangelio. Eso sucede cuando no respiramos el Espíritu Santo. Recuerdo en cierta ocasión tuve la gran oportunidad de ofrecer un retiro en Alaska, en la ciudad de Juneau, Alaska. Era verano y era hermoso. Y recuerdo, no estoy seguro, creo que había era como una especie de pinos. Y recuerdo que las brisas pasaban por estos árboles y era el aire más fresco que uno podía respirar. A veces se pone bastante húmedo y hay muchas alergias aquí en el sur. El aire a veces casi se siente pesado con el polen. Y recuerdo cuán libre se sentía al respirar ese aire puro que corría a través de los pinos.
Uno puede pensar de esa forma con el Espíritu Santo, respirar al Espíritu Santo, no el espíritu del mundo, del consumismo y materialismo y el hedonismo, sino respirar el aliento y vida de Dios que nos fortalece, que nos hace saludables, fuertes y vibrantes, que nos capacita para salir y cumplir la misión. Tener esa confianza de que el Espíritu de Dios nos ha de potenciar para cumplir esa misión, de que tenemos algo que ofrecer que no proviene de nosotros, sino que tenemos esa perla de gran valor para compartir con el prójimo, y el Señor nos fortalece para que podamos hacer eso. Así que este Espíritu Santo, que es la cura para la mundanidad espiritual, podemos pensar en los 4 dones del Espíritu Santo: el entendimiento, que nos da una inspiración más profunda de las verdades divinas sostenidas por la fe. Mediante el don del conocimiento nos da el conocimiento de juzgar las cosas que conciernen las verdades de la fe. El don del consejo, de ser dóciles ante el consejo de Dios con respecto a las acciones de uno en vista de la santificación. Así que esos son 3 dones, creo que directamente van en contra del espíritu del mundo. Y el don más grande, el que podemos decir que verdaderamente moldea a todos los demás, es el don de la sabiduría. Y esta es la gracia. El Papa Francisco lo describe como la gracia de ser capaz de ver todo con los ojos de Dios. Eso es lo que nos dice San Pablo aquí, que tenemos, cuando dice que tenemos que tener la mente de Cristo, y el Papa Francisco dice que tenemos su corazón, sus ojos, sus oídos, para poder ver el mundo y situaciones y circunstancias y problemas y todo a través de los ojos de Dios. Esto proviene de la cercanía con Dios, comunión con el Señor. El Espíritu Santo transfigura nuestros corazones, que la Iglesia entera está llamada a una profunda contemplación de Dios, a una unión con Él. Y cuando tenemos ese tipo de relación, nos transforma. Él utiliza la palabra nos transfigura, para poder ver y escuchar y actuar como Él escucha, mira y actúa. Cuando algo es de Dios y proviene de Dios, de esa manera podemos distinguirlo, poder ver con el corazón, con los ojos de Dios, sentir con el corazón de Dios y hablar con sus palabras. Siempre me llama la atención cuando conozco a gente que no tiene una educación muy profunda en la fe, no ha estudiado teología, como diría el Dr. Garrity, tienen una fe de campesino, pero es genuina y es una verdadera experiencia, un verdadero gusto de Dios que nos transforma y les concede un conocimiento, una forma de ver las cosas que no es de este mundo y está disponible a todos nosotros. No tenemos que acudir a alguna gran escuela o leer grandes libros para obtener esto. Sucede por la fe, gracias a la comunión con Dios y a través de la verdadera bondad que obra, que le da vida a esa fe. Y estamos llamados a tener eso. Y si tenemos eso, contribuimos algo a este mundo. Podemos ser la sal y la luz y la levadura verdadera en este mundo. Roguemos a Dios que seamos fieles y permanezcamos fieles a este don que nos potencia para llevar a cabo la misión que verdaderamente necesitamos hoy en día.